nos queda después de esto era estrategia metodológica. Estrategia metodológica. Después venía índice. Después venía planificación de proyecto, bibliografía. Y concluyó el perfil, ¿no? Después vendría marco teórico, siendo este el capítulo 2. Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, se ve, sí se ve. Meto. Respecto a las revisiones de su proyecto, no lo acabé todavía, la verdad. Trataré de acabarlo esta semana. Hoy en día me voy a centrar sobre todo en acabar con los últimos puntos. No ha pasado clases de ingeniero tampoco, ¿no? No. Ni se ha aparecido ya hace más de una semana. ¿Verdad, no? Le voy a preguntar mañana a ver. Estará ocupado. ¿Y en dónde se quedó él? ¿Se acuerdan o no? Se quedó hasta... A ver, espera, ahorita le digo. Porfa. Para tratarlo, pues. ¿No? Llegó hasta justificación y luego delimitación. Ok. Y nosotros hasta objetivos específicos, ¿no? Meta calavera. Espera un cachín, a ver. Qué flojera esa. Se escucha, ¿no?
Ahora sí. Meta. Entonces, vamos a empezar. En realidad, estos son los últimos 2 puntos más importantes de su perfil, porque al final el ingeniero solo va, esto es lo que define si uno pasa la materia o no. Entonces, estos serían los 2 últimos puntos que nos quedarían, pero que son los más importantes de todo lo demás que tenemos en el perfil, ¿no? Lo tenemos el índice, que es un índice tentativo, para que no le pelen, porque después hasta cualquier huevadita uno se hace lío a veces. Empezando por las variables, ¿no? Si se dieron cuenta, hasta los puntos avanzados anteriormente, no hay mucha información crucial, se podría decir, ¿no? Respecto a datos cuantitativos, ¿no? Porque la mayoría simplemente pone el concepto, una breve descripción de lo que encontró, pero no son tan específicos al detallar de manera cuantitativa el porqué de su proyecto, digamos, ¿no? Y eso es algo que les señalé a todos en sus revisiones también. Sería bueno que ustedes a la hora de hacer su proyecto de ingeniería tomen en cuenta de que si no ponen números, no pongan datos medibles, cualquier otro factor que sea medible, es una pérdida de tiempo, ¿no? Prácticamente hacer este proyecto. Entonces aquí, para justificar el uso de todos esos datos, entran las variables. Y las variables no solamente se tratan pues de conceptos, ¿no? De abstractos de las magnitudes físicas de tu proyecto, etcétera, ¿no? En las variables entra la importancia de analizar los parámetros y las características que definen el comportamiento del sistema que ustedes quieren proponer, ¿no? Entonces, en ingeniería esto es crucial, ¿no? Ya si ustedes estuvieran en una carrera que sea humanística, no tendría tanta, se podría decir, importancia, ¿no? Porque al final ahí incluso su modelo investigativo no es tanto cuantitativo, sino es más cualitativo. Cualitativo es netamente teoría, ¿no? De manera, se puede decir incluso un poquito de empirismo, ¿no? En cambio, en ingeniería nos obligan a utilizar datos. Entonces, si ustedes quieren tener un buen éxito en su proyecto, sobre todo lo que están poniendo empeño, ¿no? Depende de la capacidad con la cual ustedes van a identificar todas estas variables, ¿no? Aquí tenemos 3, como que se indica, que son las independientes, las dependientes y las de control, que ya lo voy a estar explicando, ¿no? Y también no es nomás colocar cualquier tipo de variable porque ustedes crean que es así lo mejor, digamos, ¿no? Siempre tienen que basarse en algo, ¿no? Como les mencioné anteriormente. En este caso no van a ser las normativas, porque eso no es el punto más importante en este concepto, sino que va a ser lo que ustedes están proponiendo, ¿no? Su sistema que ustedes buscan diseñar, implementar, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces aquí, pasándonos a las variables independientes, para que les quede claro, entonces voy a dar un breve resumen. Parámetros y características. Proyecto. En las variables independientes es crucial que ustedes identifiquen la causa o el factor que usted busca manipular intencional, ¿no? Que de manera intencional, digamos. Me voy a entender, ¿no? O sea, si ustedes quieren medir algo, tienen que tener un parámetro que puedan ustedes cambiar a conveniencia, ¿no? Y aquí pues pueden ser tanto medibles como no medibles, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan, no sé, hacer yo esto lo he visto en todos los proyectos, una implementación o un diseño de un sistema de paneles fotovoltaicos y esas huevadas, tienen que primero definir qué tipo de panel fotovoltaico, ¿no? Porque hay muchos tipos de tecnología, ¿no? Están los acrílicos, los monocristalinos, no sé, y otros puntos más que hay por ahí. Entonces, para que ustedes tengan que definir su variable independiente, deben identificar sí o sí cuál es su factor, ¿no? Con el cual ustedes van a poder manipular y encontrar los datos que quieren encontrar. Tienen que tener en claro que debe tener una correcta selección
y una buena justificación. Porque esto define el núcleo de su proyecto. Digamos. No se olviden que esa pregunta que ustedes establecieron en su formulación del problema es la pregunta del núcleo de su proyecto. En base a eso tienen que ustedes colocar su variable independiente, ¿no? Es a lo que voy, digamos. Entonces, toda su investigación se va a construir respecto a su variable independiente. Ya lo demás es lo que ya van a ustedes poder tanto controlar como poder alterar, digamos. Por ejemplo, aquí tenía aquí creo que le hice un PDF, no le hice un PDF, a ver. Dice que fue lo que soy, carajo. A ver, de manera más sencilla, había un proyecto que querían hacer está acá el que quería hacer un deschapador, no sé cómo era, vehículo, enderezamiento de vehículos en mal estado. ¿Está acá el que estaba haciendo ese proyecto o no? O otro que quiera participar y me pase su proyecto y eso más o menos les indique y con eso entiendan todo lo demás. El mío sí, pero creo que no lo revisó. Creo que lo revisé el anterior, ¿no? El de vos, ¿cuál era, Ledesma? Tenías que buscar dos tipos de refrigerante, compararlos, ¿no? Sí, ¿Cuál? Elegí tres. El refrigerante natural, bueno, más, un refrigerante llamado el R134, otro que Ya. era el refrigerante 1234YF, que es uno que... Mezcla, ¿no? Ajá, que es una mezcla, y otro que es un natural, que era el dióxido de carbono. Ya. 34. Pero ¿cuál era el enfoque de tu proyecto? ¿Con cuál querías proponer como uso o como alternativa o cuál era más eficiente? El que quería proponer como alternativa era el reemplazar por los dos últimos que nombré, o sea, el 1234 y el dióxido de carbono, para hacer reemplazar con respecto al primero que nombré, el 134. El R134, ¿no? Ya, ahí mira, como datito, ahorita uno de los referentes más utilizados es el R22, que también es uno de los más dañinos. Y su modelo de transición es el R134, en el cual te estás basando vos, y es bueno que también lo tomes como ejemplo, porque al final ya el R22, si no me equivoco, ahora hasta el 2030 nomás tiene permitido ser utilizado todavía. Y el R134 era su refrigerante de transición, pero como vieron que también sigue siendo un poco dañino, vieron otras alternativas, que son las mezclas que vos mencionaste, la de 1234Y, ¿no? Y el otro que es un refrigerante, que es el R290, que es el propano. Ajá. Entonces, ahí tu variable independiente de vos, ¿cuál sería? La cual vos querés descartar es el R134, ¿no? Sí. Entonces vos tendrías que escoger esa variable independiente porque es con la cual vos vas a poder sacar todos tus demás resultados. ¿A qué me refiero con esto? Vas a utilizar modelos comparativos del E124Y y el otro que era ¿cuál me dijiste que era el otro? El dióxido de carbono, ¿no? Ajá, dióxido de carbono. Entonces a eso es a lo que me refiero. Tu variable independiente es lo principal de su proyecto, ¿no? Entonces, mediante esta variable ustedes van a poder identificar las demás, van a poder sacar todos sus datos medibles que ustedes necesiten para justificar el porqué de su proyecto, para justificar el resultado de su proyecto, para demostrar el resultado de su proyecto, ¿no? Entonces, ese sería uno de los ejemplos. Si alguien más quiere que le hagamos su tarea de una vez, ¿no? Austi Coronado González Roger. ¿De qué trataba el tuyo? ¿De qué trataba tu proyecto? Coronado. Perdón, se trataba, no me recuerdo muy bien el nombre, pero se trataba sobre... Acordate y lo revisamos después, entonces. Por favor, ahorita. Lo cambié el título, pues por eso es. Dale. Ledesma, sigamos con el tuyo entonces. ¿Estás viendo Ledesma? Sí, te castigo.
¿Cuál era el fin de tu proyecto? El fin era netamente el reemplazar o sustituir el refrigerante que nombré inicialmente Claro, pero por... ¿cuál sería el justificativo? ¿Qué es más, es mejor eficiente, tiene mejor eficiencia energética, es menos contaminante? Tiene las mismas eficiencias energéticas, las mismas propiedades termodinámicas, con Ya. la diferencia de que es menos contaminante con relación al último El protocolo. S34, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, ahí viendo eso, porque como te había mencionado, yo hice uno similar, pero del R22 al R290. ¿Y ocupaste Callpack o no lo buscaste? Ocupé por Colpack y también estoy teniendo así como otra librería, por así decirlo, un programa llamado IES que tiene ahí los tres refrigerantes para hacer su análisis. Ah, y te lo hace todo ahí en la página. Sí, sí. Técnicamente solo hay que programarlo. Ah, qué pintudo, oye. También busca el Danfoss, vas a ver, ese también te va a mostrar un modelo 3D de cuál es el funcionamiento del refrigerante, su eficiencia energética, su nivel de contaminación, etc. Danfoss se llama. Es uno rojito. Buscarlo, te va a gustar ese. Ya, otro ejemplo para los que estén haciendo algo relacionado con los mecánicos, puede ser, no sé, a ver, cuando usted, ¿cómo pueden ver el desgaste de una herramienta de corte o no? O sea, de un disco de corte, ¿cómo pueden saber, digamos? Entonces, para determinar eso, simplemente pues van a lo sencillo, ¿no? Podrían averiguar cuál es la velocidad de corte o otro tipo de factor que te pueda dar datos, digamos, ¿no? O sea, no se olviden que lo que buscamos con un proyecto siempre en el relacionado a la ingeniería es medir algo, digamos. Medir algo y obviamente generar un resultado, digamos, ¿no? Tanto puede ser positivo como negativo, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna duda respecto a las variables independientes, me la puede comentar, por favor, para que una vez pasemos a la siguiente. Sobre el mío auxiliar, me sale aquí en el Excel que no me puso nada todavía. Me imagino que todavía no lo corrijo el mío. No, todavía no lo corregí, hermanito. Después lo corrijo. Sí, buenas Ya. noches. El tema del mío, igual, sí. Chicos, para que no vengamos con esta pregunta, no se preocupen, se lo voy a revisar a todos entre hoy y mañana, se los prometo. Pero también, pues, no hagan huevada, viejo, puta. Muchos me la bajaron, oye, puta, proyecto de hecho mierda, vea. Y ojalá me graben, che. De verdad que había proyectos que les motivan, oye. O sea, prácticamente copiaron y pegaron, o algunos copiaron y pegaron huevadas, literalmente, ¿no? Cosas que no tenían nada de sentido, ¿no? Algunos se querían hacer hecho a los genios y copiaban y pegaban lo que les salía de ChatGPT, digamos. Está increíble, la verdad. Entonces, para que esto... Decime. Disculpa, sí, con respecto a mí, así que el nombre del proyecto tampoco me lo revisó a mí, digamos, no hice nada, digamos, igual la consigue la casilla del Excel. ¿Tampoco te revisó tu nombre de proyecto? No me lo revisó. ¿Verdad? Pero yo ya he revisado todo, ya lo del título ya. Y debe de revisado, debe estar en Sí, blanco en el Excel. quizás se lo borraron, oye, lo voy a volver a revisar, entonces, no sé, porque yo había terminado ya todo con el nombre para no estar perdiendo el tiempo de nuevo con eso. Pero métanlo y hoy día mismo, acabando la clase, se lo reviso, Ya, listo, sí. para que no tengan problemas. Van a disculpar. No sé cómo bloquear para que otra persona no pueda editar, es que sí o sí tengo que permitir para que todos los demás puedan editar, no me dejan, ¿no? Ya, listo, sí. Me hacen acuerdo, porfa, al final de la clase. Ninguna duda entonces respecto a las independientes, ¿no? Aquí te clavo de mierda, che. ¿Alguna duda respecto a las independientes? Se entiende, se entiende.
Yo creo que esto está más muy básico ya, ¿no? Demasiado entendible. Ahora, respecto a las dependientes, ya este sería la otra parte, ¿no? de la variable, que es el efecto que ustedes ya lograron medir gracias a la variable independiente, ¿no? Esta es la variable que ustedes buscan medir. Y obviamente todo esto con el fin de que, para ver cómo responde el cambio de su variable independiente, ¿no? Entonces, no se olviden que siempre a la hora de hacer cualquier proyecto de ingeniería, uno busca medir, pero mide respecto a un, se podría decir, marco de referencia, bueno, sería su variable independiente. Entonces, en su variable dependiente debe de haber un resultado, ¿no? Tiene que haber, si ustedes buscan analizar un parámetro, tiene que haber la métrica del rendimiento de ese parámetro, o si no, si ustedes buscan mediante su variable independiente dar como resultado algo exitoso o algo que no, o lo contrario, digamos, ¿no? Tiene que dejar un indicador de éxito de su experimento, de su proyecto, de su implementación, de su diseño o demás, digamos. Entonces, si su variable independiente va a ser el observador, el dependiente tiene que ser todo lo que ustedes lograron medir gracias a su observador. Lo voy a entender, ¿no? No creo que no me haya dado a entender. Por ejemplo, anteriormente les había indicado de que cuando ustedes quieren saber si un disco está desgastado, para ir mediante datos tienen que ser más o menos la velocidad a la cual rota el disco, etcétera, ¿no? Pero lo que ustedes al final buscan medir es la tasa del desgaste de esa herramienta, digamos, ¿no? En porcentajes, obviamente, ¿no? Eso nunca hemos hecho en la universidad, lamentablemente, pero se hace muy seguido, la verdad, en los laboratorios de Argentina que he visto. Entonces, cosas pequeñas como esas hacen para demostrar a los estudiantes que cómo es pues al final la realización de experimentos en los laboratorios, ¿no? Lamentablemente aquí no tenemos esas oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo van midiendo ustedes? ¿Ven cuánta masa perdió su disco? ¿Ven su fragilidad, etcétera? Entonces, ¿alguna duda acá? ¿Lo puede repetir otra vez cómo es el caso de las variables dependientes, por favor? Para que quede más resumido, ¿qué pasó? O sea, el porcentaje de desgaste, por ejemplo, del disco sería la variable dependiente. Exactamente. La independiente sería, no sé, las revoluciones por minuto. No, escúchame. El desgaste, o sea, el porcentaje de desgaste sería la variable dependiente. Todo esto debido a que se origina debido al uso de la máquina, pues, ¿no? O sea, su velocidad de rotación, tiempo de uso, esas serían variables independientes que uno va a dejar sí o sí porque debido a eso se originó, digamos, ¿no? Causa-consecuencia, ¿no? Entonces, su variable dependiente es lo que ustedes buscan medir, prácticamente. La independiente es lo que ustedes usan para medir. Ok, entendí. Ahora sí, gracias, Aus. Meta, hermanito. ¿Alguien más que no haya entendido? Manía la de Ricardo. Sí me pasó su idea. Está loco ya, Ricardo. ¿Alguna duda? Todo claro por el momento, Axel. O también, miren, para que le sea más sencillo entonces, porque le estoy diciendo de manera purista, digamos, ¿no? Como si ustedes vayan a medir, digamos, ¿no? A ver, si ustedes quieren saber cuánto voltaje tiene un equipo, usan pues un tether, digamos, ¿no? Entonces, una herramienta de medición también puede ser una variable independiente, digamos. ¿Me voy a entender?
¿Se entendió o lo chipé más? Sí, se entendió, se entendió. Ok. Ahora sí, en el caso de que sea, digamos, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto para beneficiar a una comunidad, por ejemplo, no sé, podría ser dotación de energía eléctrica o algo. Claro. En ese sentido, ¿cuál sería la variable dependiente y la variable independiente? A ver, o sea, yo sé que tu fin es proporcionar energía eléctrica a esa comunidad, ¿no? Pero vos concentrate en cómo cómo vas a generar esa energía, digamos, ¿no? Supongo que lo vas a hacer mediante paneles fotovoltaicos, algo eólico, etcétera. Entonces vos tenés que sentarte en eso, en la parte ingenieril, digamos. En la parte otra es parte cualitativa, es netamente teoría, digamos. Entonces no se chipen con eso tampoco, ¿no? Ustedes solo céntrense en la parte ingenieril, de cómo lo van a realizar, digamos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Ledesma está ocupando como referencia al R134, digamos. El R134 es un refrigerante que tiene ciertas propiedades termodinámicas, diferentes a la mezcla que mencionó, que es el 1234Y, digamos, ¿no? Entonces, al usar el R134, el refrigerante como variable independiente, puedo utilizar otro sustituto comparativo, que sería el 1234Y, para sacar diferentes mediciones, digamos, ¿no? O sea, digamos que el refrigerante R134 tiene cierto porcentaje de eficiencia energética, la mezcla va a tener una eficiencia energética totalmente diferente, ¿no? Porque eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el propano, digamos. El propano es mucho más beneficioso energéticamente a la hora de instalarse, el R22 o el R134, digamos, ¿no? Que se les pueda llamar al R134 como un refrigerante de transición. Entonces, lo que buscamos con esto simplemente es dejar en claro los parámetros los parámetros que buscamos medir, digamos, ¿no? O sea, si al final nos dan los resultados que buscamos o prácticamente estamos yendo por un camino equivocado, ¿no? ¿Se entiende, no? Será que siempre nos chupamos en este punto, che. ¿Se entiende bien o alguna duda tienen? Sí. Aarón, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Justino. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí, para definir las variables, las dependientes e independientes, yo lo veo de esta forma. Ya, una variable es lo que se puede fluctuar. O sea, las variables están sometidas pues a demostrar lo que es la hipótesis. Esas serían las independientes, y las dependientes son aquellas que están definidas con los indicadores. Por ejemplo, él hablaba de dotar de energía eléctrica a una población. Entonces la variable que va relacionada con la hipótesis sería la parte eléctrica, pues no. Y en la parte eléctrica, y como indicador o como variable dependiente, irían cantidad, ubicación, estado, costo, mantenimiento, qué sé yo, pues no. Todo eso que es la diferencia que es. Por eso quiero que se centren simplemente en su proyecto, ¿no? En la parte de ingeniería, porque cuando uno trata de meterse en campos de que si es para una comunidad o para esto, uno se chipa y al final piensa que todo, o sea, uno puede sacar todo tipo de variables, digamos, ¿no? Y eso es lo complicado a la hora de hacer un proyecto de ingeniería. Por eso cuando uno lo hace, es fácil revisar, ¿no? Uno se da cuenta de si está bien, si está mal o no, digamos, ¿no? Todo esto debido a que, como indicaba Justino, si se dan cuenta, ¿no? En todo proyecto de ingeniería siempre se puede medir algo, digamos, ¿no? O sea, y siempre se busca medir algo. Pero también lo complicado de metodología también es que en el proceso investigativo no solamente hay un método de investigación, pues. Eso es lo que tampoco enseñan, me he dado cuenta, en las universidades, sobre todo a nivel Latinoamérica. Agarran un libro, lo ponen, hacen una guía de ese libro y ya tienen su materia de metodología de investigación, pero no funciona así, pues, ¿no? Existen cientos de formas para investigar, para desarrollar estas variables incluso, porque cada tipo de investigación es diferente, no todos te llevan a lo mismo. Quizás en ingeniería todos busques medir, pero no todas te llevan a lo mismo, ¿no? Aquí en esta materia se trata de enseñar simplemente cómo hacer un perfil, digamos, ¿no? Porque realmente enseñar la metodología de investigación, pues puta, sería una locura, digamos, no creo que haya alguien capacitado para hacer eso, ¿no?
Solo se busca enseñar el formato. Así que no se compliquen mucho a la hora de hacer este perfil, ¿no? Traten de hacerlo, obviamente, con sentido, ¿no? Que tenga coherencia, ¿no? Pero no se pongan puristas porque se van a volver locos en metodología de la vida. Entonces, ¿nadie tiene una duda más? Ninguna duda, ¿no? Para seguir con las variables de control. Chicos, ¿ninguna duda? Ninguna. No tengan pena en preguntar, tienen que aprovechar esto para que les vaya bien en su proyecto. Porque he visto proyectos muy bonitos, la verdad. Así que métanle nomás en eso. Y a lo de los controles, lo de las variables de control, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Ustedes esto tienen que mantener constante, ¿no? Durante todo el experimento. ¿Por qué? ¿No? Si sus variables de control no son constantes, va a ser imposible pues saber si los cambios que ocurren en su variable dependiente se deben a su variable independiente. Me voy a entender, ¿no? Prácticamente su variable de control se definen en su entorno, ¿no? Y las condiciones que ustedes, en las cuales buscan realizar su proyecto, su experimento, el objetivo de su proyecto, ¿no? Cuando ustedes controlan estas variables adecuadamente, ¿no? Se nota pues el rigor científico académico, ¿no? Y se va también a notar en sus resultados, digamos, ¿no? Van a ser más fiables, van a estar totalmente justificados, etcétera. Por ejemplo, a ver. Eso sería la relación de las variables, lo que se conoce como la relación de las variables entre dependiente y independiente. Exactamente. A ver, un ejemplo fácil para que no le pierdan, a ver. Ya. Cuando ustedes van a... Mira, hacíamos con el disco Escorte, porque me gusta la parte mecánica. Generalmente cuando ustedes buscan cortar un espesor de algún metal, la correcta forma de hacerlo es utilizando un refrigerante en la moladora, ¿no? No sé si alguno sabrá bien de esto. ¿Se entiende, no? Casi el mismo refrigerante que se utiliza también en las brocas, ¿verdad? Para perforar. Exactamente, a eso es lo que voy. Ese refrigerante podría actuar como una variable de control. ¿Por qué? Porque les da pues las propiedades a su disco de corte para que se desgaste mucho menos que sin refrigerante, ¿no? Para que no se caliente también más de lo debido, para que pueda funcionar en su correcto funcionamiento, ¿no? No sé si me voy a entender, ¿no? Eso sería una variable de control, digamos. Lo mismo a la hora de soldar algo, digamos, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a soldar algo, digamos, lo primero que hacen es colocar todo su equipo pertinente, encienden la máquina, ponen la corriente al punto donde ustedes quieren que esté, y luego se dan cuenta del número de electrodos que tiene, las propiedades del electrodo, obviamente si el electrodo no está vencido, si el electrodo es el adecuado para el uso con esos materiales base que ustedes van a ocupar, ¿no? Entonces la variable de control sería todo aquello con el cual debe estar estandarizado, no sería estandarizado, sino debe estar en orden, debe estar constante durante todo el proyecto o durante todo su experimento, para que le dé los resultados que ustedes están buscando, ¿no? Para que ustedes dejen claro en su proyecto de que
los datos que encontraron en su variable dependiente se deben a sus variables independientes, ¿no? Es una variable independiente, generalmente entra una nomás, ¿no? También puede entrar dos o tres, pero aquí por temas de formato se queda con uno nomás, digamos, ¿no? Porque es un simple perfil, digamos. Entonces, ¿me voy a entender o no me voy a entender? Sí. Y la variable de control sería como una variable independiente. No, nada que ver, no, nada que ver. O sea, depende, es que ahí es donde entramos en la parte de metodología de la investigación de grado, podríamos charlar de eso todo el día, ¿no? Cuando vos vas a investigar algo, generalmente te centras en lo que estás investigando justamente, ¿no? Si tu proyecto vas de darle energía a una comunidad rural, entonces, ¿cuál va a ser tu variable principal? Pues la energía, digamos, ¿no? ¿Cómo vas a poder saber cuánta energía otorgas? Gracias a tus variables dependientes, digamos, ¿no? Ahí vas a poder saber cuánta energía está llegando, cuánta energía estás consumiendo, cuánta energía estás entregando, etcétera, ¿no? ¿Y cuál va a ser tu variable de control? Tu variable de control pueden ser las redes de transmisión que transportan tu energía, digamos, ¿no? Las redes de distribución, mejor dicho. Tus generadores, digamos, ¿no? Entonces, entrar en este punto la verdad es complicado porque para cada proyecto es diferente. Lo que ustedes tienen que tener en claro es el concepto, no piensen que va a ser lo mismo de uno que para el otro. Ustedes con cambiar una palabra en su proyecto ya se vuelve totalmente diferente, ¿no? Por eso le digo que es muy sencillo realizar estos proyectos. Cuando ustedes dejan en claro lo que buscan en el título de su proyecto, por ejemplo, no sé, el que mejor me leí fue el de EDEMA, así que lo de cambiar el R134 porque es un refrigerante totalmente nocivo para la capa de ozono, bla, 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 bla. Eso tranquilamente lo podemos medir, digamos, ¿no? Y si ustedes cambian ese refrigerante, obviamente cambian todos los datos, digamos, o si cambian sus modelos comparativos, también van a cambiar todos los datos, digamos, ¿no? Porque cada refrigerante tiene sus diferentes propiedades termodinámicas, de diferentes propiedades de consumo energético, diferente incluso, si nos vamos más a la parte de ingeniería, diferentes parámetros a los cuales funcionan sus mecanismos, ¿no? Como por ejemplo el compresor, etcétera, ¿no? Entonces traten de tenerlo en claro simplemente el concepto, no le den muchas vueltas, porque como les digo, ustedes, cualquier variable que ustedes ocupen puede afectar totalmente a su investigación, digamos, ¿no? Ok, sí, gracias. Seguro que no tienen duda, ¿no? Porque es para matarlo. Esta es la parte más liosa de todo lo que es la materia prácticamente. ¿Y uno? No, sí, todo positivo. Meta. Yo de todas maneras voy a estar leyendo y les aviso. Si van bien, si van mal, no me va a pesar. Corregirles, necesito. Bueno, volviendo acá en la estrategia metodológica. Esta cosita. Este sería el último punto más importante de su proyecto, porque ya posterior a este viene el índice tentativo, que es como bien dejan claro el título, es un índice que es tentativo, con el cual ustedes podrían o quieren colocar en su monografía que vayan a realizar, o aquí lo llaman tesina. Es netamente una propuesta, no es algo que debe ser fijo, ¿no? El índice tentativo, pero en la estrategia metodológica entra la parte de cómo ustedes van a realizar su investigación, y es lo que hemos estado hablando durante todas estas clases, que era lo de tanto enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo y enfoque mixto, ¿no? El enfoque cuantitativo, lo que priorizamos son los datos, ¿no? Los números, que sea que se pueda medir, digamos, ¿no? Y mayormente este tipo de investigación lo tienen van en el área de ciencias puras e ingeniería, digamos, en el cual uno se debe enfocar. Eso obviamente no excluye que nuestro proyecto pueda tener un fin cualitativo,
como el que mencionó Terán, por ejemplo, de proporcionar energía a comunidades, eso sería algo social, ¿no? Por ende entraría en la parte cualitativa. No incluimos el uso del enfoque cualitativo, pero priorizamos el cuantitativo, ¿no? Todo lo que se pueda medir es nuestra área, digamos, ¿no? Así que se entiende bien, ¿no? Más o menos cuál es el fin de la estrategia metodológica. Ustedes tienen que dejar en claro y justificar qué enfoque van a utilizar, ¿no? Ya sea cuantitativo, cualitativo y mixta. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Maestro hermano. Ahora esto está como un subtítulo, ¿sí? Y procuren hacer su proyecto acorde a lo que les envío acá, así no se inventan subtítulos de... He visto que hay uno pone justificación técnica, justificación... ¿qué? Justificación técnica, económica y no sé qué hueá más ponen, ¿no? Obviamente eso tiene que estar en su justificación, pero no es necesario subdividirlos o categorizar uno por uno o separarlos, ¿no? Al final todo tiene que estar en un mismo marco argumental, digamos. No hagan eso, porque no está en el formato, en este formato que utilizamos en la facultad. Debería, sí, la verdad que sí, debería estar separada, ¿no? Porque cada justificación tiene sus propios argumentos, su propia base, su propia bibliografía, se podría decir incluso, pero no es el formato que nos compete, ¿no? Y esto entra como un subtítulo. Todo lo que esté en azul va a ser subtítulos, ¿sí? Para que no le peleen. Y el enfoque de diseño, como les mencioné, ¿no? Esto tiene que ser lo primero que deben de colocar, ¿no? Si su enfoque es cuantitativo, cualitativo, mixto, ¿no? Aquí, netamente, mediante su proyecto tienen que escribir cuál es el fin que buscan ustedes, digamos, ¿no? Y obviamente no porque el compañero Terán quiera darle energía a una comunidad, eso significa que sea cualitativa, ¿no? Al final, la base para que se dé ese bien social va a ser ingenieril, digamos, ¿no? Así que, y algo ingenieril siempre se puede medir, ¿no? No se chipen en eso. Todo tienen que tener cuantitativo acá. Puede ser mixto si ustedes buscan centrarse más en la parte cualitativa, pero no lo veo conveniente porque el ingeniero lo ve como algo, como un error, porque el ingeniero es de esas personas que revisa hasta cierto punto, lo ve mal y ya lo tacha como mal, pues, ¿no? Ni lee lo demás, digamos, ¿no? Entonces, acá en la parte ya de diseño, que es el diseño de la investigación, tenemos, en realidad son varios, ¿no? Son muchos que podríamos tocar, pero para nosotros vamos a ocupar simplemente dos, que son experimental y estudio de caso. Obviamente, si en su proyecto requiere otro tipo de diseño, lo pueden utilizar, no hay ningún problema, ¿no? Yo nunca cierro eso, porque como les dije, en la metodología de investigación es grandísima y existen muchísimas formas de diseñar una investigación y eso no puede ser negado a nadie, digamos, ¿no? Sería una tontería, la verdad. Entonces, en la parte experimental, si ustedes van a elegirla, deben de justificar de que quieren probar como mencionaba Justino, una hipótesis, ¿no? O sea, una hipótesis de causa-efecto, digamos, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Ustedes deberían diseñar, obviamente, un método que sea aditivo y donde puedan, obviamente, mediante su variable independiente, determinar si los datos obtenidos de su variable independiente son el fin de su proyecto, ¿no? Y todo esto, obviamente, tomando en cuenta las variables de control, ¿no? Porque son las que al final igual
te justifican, ¿no? Todos tus resultados. Entonces, en los estudios de casos es totalmente diferente, ¿no? Esto ya es algo más ideal, ¿no? Para investigar se puede decir un proyecto real, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un proyecto que ya se ha realizado con anterioridad, digamos, ¿no? Por ejemplo, el Ledesma, digamos, no es primera vez que se está haciendo este tipo de propuestas de cambiar refrigerante, digamos, ¿no? Ya existen varios, digamos, ¿no? Quizás hay alguno que haya hecho exactamente lo que está haciendo él, digamos, ¿no? Pero que debido a los diferentes cambios que ha tenido esos refrigerantes por la aparición de mezclas y otro tipo de refrigerantes sin emisión, digamos, ¿no? Ya puedan darle resultados totalmente diferentes, ¿no? Entonces, en los estudios de caso, ustedes tienen que enfocarse, o es que si se están enfocando, en algún proyecto que ya se haya realizado, ¿no? En algo específico, digamos, ¿no? Puede ser, no sé, el mantenimiento de un transformador específico, ¿no? El mantenimiento de un motor específico, como que he visto acá que todos quieren hacer un plan de mantenimiento para motores de no sé qué cosa, y de la industria tal. Ese es un estudio de caso, por ejemplo, ¿no? Porque solamente se da en ese lugar y obviamente no, por el tema de la industria misma, no tienen pues el mismo sistema que en otra industria. Por ejemplo, en el área de BFC, digamos que es de refrigeración, ¿no? No tienen la misma tecnología que tienen en Fridosa, digamos, ¿no? Entonces, esos son los estudios de caso prácticamente, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, Auxel. Ya. Después otro subtítulo que entraría acá sería su población, ¿no? Y muestra, que es lo que va por formato. Después entraría las técnicas e instrumentos de recolección de datos, si no me equivoco. ¿Vieron los proyectos que hicieron el anterior semestre o no? ¿O no lo chequearon todavía? Sí, ¿Dónde se lo puede ver? Lo pasaron ahí en el grupo. sí, hay un link. Lo pasaron 3 veces, creo, el grupo. Ahí pueden ver un montón de proyectos que se han hecho. Y lamentablemente la mayoría son similares a lo que hicieron hoy en día, ¿no? Lo que hicieron ustedes. Entonces no es pero estos son subtítulos de los subtítulos. Rosado. Ya. Entonces, chicos, así va a quedar esto. Miren, si este va a ser 1, este va a ser 1.1 y este va a ser 1.1.1. Ok, para que no le peleen, ¿no? Y no se preocupen, ¿no? Acá en el enfoque y diseño de la investigación pueden poner varios subtítulos si es que gustan, digamos. No hace falta, no le vamos acá a impedir nada, digamos. Entonces, espera, esto acá sería en azul. Si ustedes quieren poner varios subtítulos, no pasa nada, ¿no? Eso sería... Sería 2, 3, 4, 5. Ya. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Aquí en las técnicas, ¿no? Me quedé en la población, pero no les expliqué todavía, ¿no? Bueno, la población prácticamente es muy sencillo, ¿no? Es el conjunto que ustedes, de todos los elementos, ¿no? Que ustedes piensan estudiar, digamos, ¿no? Por ejemplo, si quieren hacer el plan de mantenimiento de motores en tal industria, obviamente van a ser todos los motores que están funcionando en ese lugar, digamos, ¿no? Entonces, ¿y cuál va a ser su muestra? Eso es mucho más sencillo, ¿no? Sería el subconjunto de toda esa población, digamos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que utilizar la muestra
cuando es imposible estudiar toda la población, ¿no? Puede ser algo específico más, digamos. Si son 7 motores, ustedes ocupan uno nomás porque es necesario hacer la investigación de los 7, digamos. Desde uno puede sacar los mismos resultados prácticamente, ¿no? Eso es parte también de los estudios de caso, ¿no? ¿Me voy a entender, no? Sí, sí. Chao, sí. Dime. Ya más explícito no puede estar esto. Ninguna duda acá respecto a la población y muestra, ¿no? Eso, por si acaso, estamos hablando de todo esto de su proyecto de investigación, ¿no? No piensen que si le puse población vayan a aprender las personas que están investigando o las personas que van a ayudarlos a investigar o esa huevada, porque ya viste eso el anterior semestre y me quiero pasar por lo mismo. Y al respecto de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, ya aquí entran pues ¿cómo se dice? La medición instrumental que ustedes van a ocupar para recopilar los datos, ¿no? Si van a usar sensores, cualquier equipo de laboratorio, digamos, ¿no? Eso sería ya parte de su subtítulo, ¿no? ¿Qué sería? Instrumental. Ahí lo ponemos entre paréntesis. Cualquier sensor u equipo de laboratorio. ¿Ya? Si ustedes van a hacer una simulación, mencionen, ¿no? Simulación por computadora, con tal software, etcétera. Si ustedes van a hacer el análisis por ejemplo, para el plan de mantenimiento, sí o sí necesitas recuperar toda la información de anteriores planes, digamos, ¿no? Entonces, si vas a hacer un análisis documental, pues lo dejas, ¿no? Como les digo, todo esto varía dependiendo del proyecto, porque no todos tenemos el mismo fin, digamos, ¿no? Y no todos buscamos medir lo mismo, ¿no? Pero estos son títulos de ejemplo que ustedes deben de utilizar para completar su investigación, digamos. Entonces, ¿se entendió, no? ¿Qué será aquí, chao? Positivo, si se entendió. ¿Verdad? Pero ¿por qué no lo cambié? Esto es un cachinguis. Esto y estos son subtítulos, ¿no? Ah, estos acá son. Ya. Y acá pues ya en los procedimientos de la investigación ya entra, eh, tienen que describir como en su objetivo específico de la misma forma, secuencialmente, ¿no? De manera numerada y detallada, no se olviden, cada paso que ustedes van a seguir para concluir su investigación, digamos, ¿no? Por ejemplo, algunos querían hacer ¿cómo se llama esto? Eh, Usar domótica prácticamente para la agricultura, ¿no? ¿Hay alguno que tenga ese proyecto acá? Ya, la cuestión de cualquier pelado que use los electrónicos, sobre todo que use un microcontrolador, Arduino, etcétera, supongo que primero pues va a ser el diseño de su circuito, pues, ¿no? Luego que sigue su programación, digamos, ¿no? Luego que sigue el montaje, digamos. Luego que sigue la implementación en campo, digamos. Tienen que dejar de manera detallada. Dejen de manera detallada
describan de manera detallada su proceso investigativo, ¿no? Tiene que ser secuencial, debe estar numerado y deben de detallar cada paso. Por ejemplo, si Ledesma, digamos, quiere medir cuál de esos refrigerantes es mucho más conveniente utilizar para un menor consumo de energía, primeramente ya definió, ¿no?, que su proyecto tiene fines cuantitativos, ¿no?, porque busca medir, me comí una N, cuantitativos, ¿no? Como su proyecto está centrado en 3 tipos de refrigerantes, ¿no? Y prácticamente y se va a hacer un modelo comparativo de los 3, digamos, va a ser un estudio de caso, ¿no? La población son los 3 refrigerantes, ¿no? Y su muestra se los define a las condiciones a las cuales él lo va a manejar los 3 refrigerantes, ¿no? A la cual va a manejar los datos que él va a querer medir, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las técnicas e instrumentos de recolección de datos? Primeramente va a medir, ¿no?, cuál consume más energía, cuál consume más energía. Con diferentes técnicas de medición igual va a medir cuál es mucho más contaminante, cuál es otro menos contaminante. Eso lo puede hacer tranquilamente si él quisiera, incluso hasta con su aire acondicionado, o como dice Uri, ¿no?, con su acondicionador de aire, ¿no?, si él tuviera las herramientas necesarias. Pero igual tiene que colocarlo, ¿no?, porque ese es el fin, digamos, no porque ustedes esto vayan a presentarlo de manera teórica significa que no van a colocar esos datos aquí, ¿no? Tienen que colocar los datos sí o sí. Véanlo de manera ideal, ¿no?, de que ustedes lo van a realizar este proyecto. Sí, así que tienen que mencionar ahí qué equipos van a utilizar, ¿no? Ahora, aparte del uso de esos equipos, supongo que él también lo va a simular por computadora como ya lo ha estado haciendo, ¿no?, con diferentes software, ¿no? Colpark, Danfoss, y no me acuerdo cuál es el último que dijiste hoy, Ledesma. Y es, o sea, 2E y una S. Así, Sí, así. ¿no? Entonces, en su estrategia metodológica entraría esto, digamos, ¿no? Prácticamente te estamos haciendo la tarea, mira, ¿no? Él debe indicar brevemente, por si acaso, ¿no? No está mal de más repetir de que esto es su perfil, no me vayan a hacer la investigación acá, ¿no? Esto siempre tiene que ser algo descriptivo, ¿no? Tienen que dejar brevemente en claro qué están utilizando. Así que incluso si ustedes gustan, pueden simplemente mencionar que se usó el software Colpark para sacar determinado dato y ya está, digamos, ¿no? O fue el uso de varios software como Colpark, Danfoss y digamos, ¿no? Y ya estuvo. No es necesario que me pongan 40 párrafos. De hecho, se lo voy a poner acá para que no le pele. Un párrafo por subtítulo, ¿ya? Todo lo que está como azul, máximo un párrafo como subtítulo. No es necesario más, ¿sí? Lo que está con rosado, lo mismo. No, menos incluso. 2 líneas como máximo. Es innecesario. Porque esto al final es simplemente descriptivo, ¿no? Ustedes tienen que dejar en claro cómo lo están haciendo, ¿ya? Y todo lo que está con rosado lo hacen de esa manera y lo que está con celeste de esa manera. Ahora, en el análisis documental, lo mismo, ¿no? En sus librerías que he utilizado en Colpark o Danfoss, habrá pues visto bajo qué condiciones está haciendo ese experimento, ¿no?, sacando esos datos, ¿no? Entonces tiene que mencionar desde dónde sacó esos datos, ¿no?
O sea, ¿de dónde sacó esos datos? Digamos, o sea, supongamos, para ver la eficiencia energética del acondicionador de aire, recopila los datos de un año, digamos, y ve más o menos en cuántos hay disparos de consumo, etcétera, ¿no? Entonces él tiene que mencionar eso todo en su análisis documental, digamos. Pero como le dije, para que sea mucho más sencillo, 2 líneas como máximo, no más, ¿sí? Y lo mismo sería para cualquier otro proyecto, ¿sí? Obviamente van a cambiar algunas cositas, pero véanlo todo de manera ideal, sobre todo en esta parte de medición instrumental. Ustedes tienen que dejar aquí qué herramientas van a utilizar, ¿no? ¿Qué herramientas de medición van a utilizar? Si van a usar simuladores, igual lo dejan ahí, digamos, ¿no? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿O se entendió fuerte y claro? Porque se apagó mi música, chao. Se entendió, se entendió. Meta. Vieron que es que no es complicado, ¿no? O bueno, sí es complicado si vos te complicás, digamos, porque a veces uno, para hacer algo diferente, por buscar incluso aprender, hace temas un poquito más complejos con el cual uno no cuenta el conocimiento todavía para poder realizar la investigación, ¿no? Por ello, yo les digo que este tipo de proyectos, si aún quieren cambiar de tema, no pasa nada, cámbienlo, pero hagan algo que ustedes puedan hacer. ¿Por qué? Porque al hacer su primer, incluso se puede llamar proyecto investigativo, más adelante cuando entren a trabajar o lo que sea, van a poder hacer algo más complejo, tomando en cuenta obviamente su experiencia ya laboral, pues, ¿no? Ya van a poder, pero hacerlo pues de manera ya sistemática, ¿no? Ya van a saber qué hacer, qué no hacer, etcétera. No piensen que porque algo fácil acá es malo, digamos, ¿no? Uno aprende desde abajo, digamos. Entonces ya que el índice tentativo ya es más, más no lo hice pues con esto, ¿no? En el índice tentativo, como les mencioné anteriormente y como ahí especifica, no es su índice propuesta nomás. Ustedes pueden dejar, no sé, ¿dónde está? Acá tengo un proyecto para mostrarles, a ver. Espérenme un cachín, les voy a mostrar un proyecto. Auxiliares, el resumen nos los va a pasar por... Sí, no te preocupes, se lo voy a pasar todo. Pero espérenme un cachín, quiero mostrarle un proyecto. Ahí está. Está bien, ¿se ve, no? Sí, se ve. Miren, esta es una aplicación de drones para el monitoreo de cultivos de soya, no, esta es de hace 2 semestres. Por aplicación de drones para el monitoreo de cultivos de soya en la región de Santa Cruz. Como acá en su título, como sabrán, hay un límite de 15 palabras, ¿no? Pero igual no pasa nada, eso no es excluyente que no puedan escribir más, ¿no? Simplemente colocan 2 puntos y lo dejan como subtítulo, optimización de la productividad agrícola, si quieren dejar algo más en claro, ¿no? ¿Qué viene aquí? Este sería su índice de su perfil, ¿no? Es todo lo que se encuentra, toda la información, todos los títulos, subtítulos y sus subtítulos que se encuentran en su perfil, ¿no? ¿Cuál sería el índice tentativo ahora? El índice tentativo sería la propuesta de índice que ustedes buscan colocar en su monografía, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El índice tentativo entraría la introducción, ¿no? O sea, todo lo que ustedes colocaron tal cual, ¿no? El capítulo 1 sería todo su perfil, digamos, prácticamente la introducción, justicia tonal, bla, bla, bla. En el capítulo 2 ya entraría el marco teórico, ¿no?
toda la parte, todo el marco conceptual que ustedes van a ocupar para realizar su investigación, ¿no? Explicar cada punto que ustedes hayan tocado en su proyecto. Capítulo 3 sería metodología, diseño de investigación. En esto se basa cualquier proyecto de investigación, ¿no? Su perfil, de manera resumida, el marco teórico, su marco conceptual que ustedes van a utilizar para explicar, para investigar, para cumplir con los objetivos de su proyecto, y la metodología, ¿no? Donde ustedes mencionan el diseño de su investigación, lo que anteriormente hemos hablado, la selección de equipos y herramientas tecnológicas con las cuales ustedes van a buscar medir lo que buscan medir, su proceso de implementación, si es que existiese, cómo se llegó a la recolección de datos y análisis de datos, y cuáles fueron sus limitaciones metodológicas, ¿no? Siempre hay eso, ¿no? No piense que porque algo no aparezca en su proyecto significa que su proyecto está mal. En la investigación, por eso es un proyecto de investigación, ¿no? Porque a veces, de alguna u otra manera, siempre estás investigando algo nuevo, ¿no? En el capítulo 4 entrarían los resultados y la discusión, ¿no? Donde ustedes van a analizar sus datos recopilados, sus resultados, el por qué se dieron esos resultados, etc., ¿no? Luego entrarían los impactos de monitoreo, ¿no? ¿Cuál es el impacto de los drones en la productividad agrícola? Hoy en día, por ejemplo, el impacto es grandísimo, ¿no? Porque pueden abarcar una mayor área con un menor consumo de combustible y también a un menor coste, ¿no? Por lo que el uso de drones hoy en día es muy factible, es viable económicamente y también es rentable, ¿no? Entonces, les puede servir eso. También, si es que ustedes gustan, estos son títulos ejemplos, ¿no? Si ustedes pueden colocarlo bien, si no, no. De todas maneras, cuando ustedes, para que se les haga más sencillo, porque son flojos, digamos, ¿no? Así que copien su proyecto, lo pegan en una IA y le preguntan cuál sería su índice tentativo, ¿no? Le va a dar múltiples respuestas y el que ustedes creen que mejor se adapta a su perfil, lo colocan, ¿no? No me hago problema por eso, ¿no? Pueden colocar la evaluación de costos. Ya en el capítulo 5 sería las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, lo del EDESMA, ¿no? Conclusión. Se lleva a la conclusión, obviamente, de que tal refrigerante es mejor que el R134 porque es menos contaminante, porque quizás tenga mayor eficiencia energética, porque es mucho más fácil de producir, bla, 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 ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación sería efectuar la transición de los refrigerantes nocivos a refrigerantes verdes de manera más rápida, no sé, tomando en cuenta que, etcétera, ¿no? Un millón de cosas se le puede colocar ahí, ¿no? Y obviamente no le estoy pidiendo que lo realicen, simplemente con colocar este título de acá ya están cumpliendo con su índice tentativo, no lo vayan a rellenar, ¿no? Eso ya va a ser para después, porque vamos a entrar a la parte del marco teórico. Si gustan también pueden dejar una línea de investigación, ¿no? Pueden mencionar por qué se debería continuar esa línea en las cuales ustedes ya empezaron, ¿no? Por ejemplo, quizá el EDESMA pudo encontrar lo que buscaba, pero se dio cuenta de que había cosas que todavía, que si se hubiese querido, ¿no? Hubiese podido encontrar también. Entonces sugiere a la siguiente persona investigar por esta línea porque se puede justificar de otra manera que también es eficiente con otro parámetro que ustedes quieran, ¿no? En el capítulo 70 la bibliografía, anexo, y como les menciono, no tiene que estar rellenado esto, ¿no? Solo son títulos y subtítulos, nada más. Ahora, en la planificación del proyecto que entra, de manera resumida, ustedes tienen que dejar en claro en cuánto tiempo va a estar realizado su proyecto, ¿no? ¿Dónde se está haciendo su proyecto? Incluso si quieren, no lo pueden, no es necesario ni que lo coloquen, ¿sí? Pero él lo puso, digamos, ¿no? Pero lo que sí tiene que estar sí o sí es su diagrama Gantt, ¿no? Y esto lo pueden hacer en internet, con cualquier idea hoy en día. Así que, y entra con lo mismo, digamos, ¿no? Si se dan cuenta, es todo este punto de acá. Análisis de datos recopilados, conclusiones, monitoreo y evaluación, implementación, diseño del sistema, diagnóstico y recolección de datos, ¿no? Entonces, de cada uno va a ser diferente, pero lo va a hacer un diagrama Gantt, por favor. Y su bibliografía, todavía no se le ha pedido formato, así que pueden colocarlo como gusten, ¿no? Pero que esté ordenado, ¿sí? ¿Se entendió, no? ¿Chicos, se entendió? Para que sigamos. Sí, se entendió. Método. Ya miren, esta introducción, este es un ejemplo de lo que se hizo. No es necesario que se cite, por ejemplo, pero aquí se cita, digamos, ¿no?
En una introducción no hace falta eso. 1, 2 párrafos en la introducción. Miren, esto sería un perfil ya listo, revisado con 51, si no me equivoco. En la revisión de la literatura sí hace falta que se cite. Sí o sí tiene que citarse la información, ¿no? Porque al final es una revisión literaria y tiene que salir de algún lado, ¿no? No se puede inventar. Acá hizo con 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, ¿no? El planteamiento del problema lo mismo, 1, 2, 3 párrafos. En la formulación, como les dije, no es necesario que ustedes coloquen un contexto, tranquilamente pueden colocar en la pregunta núcleo de su tema y ya está, digamos, ¿no? En la justificación lo mismo, miren, no se colocó ningún subtítulo de justificación, ¿cómo se dice? Técnica, justificación económica, justificación de esto, de aquello, ¿no? Toda esa información se lo juntó en un mismo marco argumental y se lo escribió, ¿no? No es necesario, porque no se olviden que esto es su perfil y aquí tienen que ser claros y resumidos, ¿no? Entonces no se compliquen, por favor. 1, 2, 3, 4 párrafos para su justificación. ¿Qué hizo su delimitación? Lo mismo, mira, un párrafo. El proyecto se había acabado en cultivo de soya ubicado en la región del municipio de Guarnes, departamento de Santa Cruz, Bolivia. Esta área es conocida por su importancia y producción agrícola de relevancia. Mira. Aquí está su... No te preocupes, no, eso de palabras, no pasa nada de eso. Guíate por párrafo mejor, ¿sí? Mira, aquí en delimitación hizo un párrafo, ¿no? Acá, esto es lo que yo siempre sugiero desde hace 2 semestres. Porque su perfil no tiene que ser mayor a 20 hojas, digamos, ¿no? Y tampoco tiene que ser menor a 10, digamos. Tiene que estar entre ahí, digamos. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Miren, su justificación, miren, cómo lo hizo facilito, ¿no? El monitoreo eficiente de los cultivos es esencial para... su delimitación era, aquí está. He visto que en la delimitación también hay delimitación geográfica, delimitación económica, no sé qué, delimitación de contenido y huevadas, digamos. Aquí lo dejan claro en un párrafo, ¿no? El proyecto se llevará a cabo en cultivos de soya ubicados en la región de Santa Cruz, Guarne, Bolivia. Esto sería lo que ustedes colocan como delimitación espacial o geográfica. Aquí está ustedes he visto que colocaron delimitación temporal, por ejemplo, ¿no? Esto sería su delimitación temporal durante un periodo de 6 meses. Y ya estuvo, no es necesario hacer subtítulos de eso, ¿no? Esta sería su delimitación de contenido, ¿no? Y tecnológica, ¿no? Se van a implementar drones con sensores avanzados y cámaras multiespectrales para optimizar el monitoreo y el manejo de los cultivos, ¿no? De esa manera, incluso esto lo veo irrelevante, ¿no? Con todo esto de acá podrías hacer tu delimitación. No tiene que complicarse. Lo mismo con el objetivo general. ¿Cuál es su título? Mire su título. Aplicación de drones para el monitoreo de cultivos, etcétera, ¿no? Su objetivo principal, ¿cuál es? Implementar un sistema de monitoreo aéreo mediante drones. Literalmente tienen que jugar con su título para encontrar todos estos conceptos, ¿no? Su objetivo es implementar un sistema de monitoreo aéreo mediante drones en cultivos de soya en la región. ¿Para qué? Para aumentar la productividad agrícola. Nada más, ya estuvo. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Sus objetivos específicos van a ser todos esos objetivos que van a lograr que ustedes den con ese resultado que buscan en su objetivo general, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? Evaluar las condiciones actuales de cultivo de soya, seleccionar y configurar el dron equipado con sensores y cámaras multiespectrales, que hoy en día no es necesario porque ya existen drones que te dan con todas esas facilidades donde vos simplemente lo prendés y rociás, digamos, ¿no? Lo que sí tienen que hacer también es diseñar una metodología de monitoreo aéreo o sería prácticamente su protocolo de funcionamiento, ¿no? Ustedes pueden colocarlo de múltiples formas, no está mal ninguna, y etcétera. Tienen más acá, ¿no? ¿Cuál sería su variable independiente? Acá en este caso, el uso de drones con sensores y cámaras multiespectrales, ¿no? Prácticamente es el dron su variable independiente, ¿no? Es con lo que ustedes van a poder medir todos los parámetros que buscan analizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Él buscaba la productividad del cultivo, eficiencia con el manejo de insumos, o sea, cargar ¿cómo se llama? Los repelentes, insecticidas y demás, ¿no? Tiempo de respuesta. ¿Cuál sería su variable de control? Las condiciones climáticas, ¿no? Porque los drones no pueden ocupar en cualquier tipo de clima, ¿no? Son drones estandarizados que ya vienen con un protocolo, se podría decir incluso un protocolo, ¿no?
Por ejemplo, no pueden trabajar a diferentes temperaturas, cualquier humedad, ¿no? No pueden trabajar en lluvia, no pueden trabajar si hay redes de transmisión cerca, redes de distribución, ¿no? Entonces, todo esto podría entrar en sus variables de control, ¿no? Por ejemplo, ya que el dron tiene una capacidad de almacenamiento de energía, no tiene su batería no dura infinitamente, ¿no? Tiene un tiempo, digamos, por lo que puede trabajar en una determinada área, ¿no? Entonces, ustedes tienen que describir que van a colocar esto, ¿no? Extensión de cultivo soy abierto cubierto por los drones. Obviamente pónganme más o menos el dato, digamos, ¿no? No lo colocó, digamos. La calidad de los datos obtenidos, frecuencia de los vuelos, todo eso son sus variables de control, ¿no? Lo mismo que la estrategia metodológica, miren. Y puede tener un enfoque cuantitativo, cuando la recuperación, etcétera. Esto ya es más de relleno, ¿no? Esto es lo importante, enfoque cuantitativo. ¿Cuál va a ser el tipo de estudio? Descriptivo y experimental, ¿no? Y obviamente si ustedes gustan también lo pueden colocar, no, eso lo pueden colocar, no pasa nada, ¿no? Aquí lo explica, ya estuvo, ¿no? Estas fases del estudio, si quieren lo pueden poner, si quieren no, pero si se dan cuenta, esta fase del estudio es prácticamente ¿cómo se dice? Su planificación del proyecto, ¿no? Donde ustedes mencionan que se hace un diagnóstico inicial, donde van a evaluar las condiciones del cultivo de soya, diseño del sistema, o sea, el seleccionamiento de los drones, el por qué están seleccionando esos drones, si esos drones funcionan en el clima que tenemos en el campo acá en Santa Cruz. Si el software tiene, ¿cómo se dice? Tiene ¿cómo se llama? Se me perdió la palabra, che. Tiene licencia, ¿no? Si se tiene licencia del software, si hay que comprar, etcétera, ¿no? Y lo mismo con lo demás. ¿Cuáles son los métodos de recolección de datos? El dron va a hacerlo mediante imágenes, ¿no? Medición de sensores de humedad y otros parámetros técnicos del suelo, que esto ya van todos incluidos en el dron, ¿no? Pero para realizar su proyecto ustedes obviamente se tienen otros tipos de recolección de datos, ¿no? Que son instrumentos que se van a realizar, que se van a utilizar, mejor dicho, ¿no? Esto es necesario que coloquen. Obviamente, ¿no? Herramientas, drones, software de análisis, etcétera. Acá en las limitaciones metodológicas, él puede colocar tranquilamente, ¿no? Que se necesita una infraestructura tecnológica para mantener el dron, digamos, ¿no? Para cargarlo, para hacerle mantenimiento, etcétera, ¿no? Para el correcto actualizamiento del software, las condiciones climáticas, ¿no? El dron no puede operar en cualquier tipo de condición climática. La capacitación técnica, ¿no? Para uno manejar el dron debe tener un personal calificado, ¿no? Que haya pasado cursos justamente de ese dron, ¿no? Que mayormente pues los drones para agricultura son los T, ¿no? Los T100, los T50, T75 creo que también hay, T20. Y eso sería todo el proyecto. ¿Se entiende, no? Chicos, Sí. usted dice varios, pero ¿quieren que le muestre más o está bien con ese? A ver, otro. A ver, ¿qué más? A ver. Este es refrigeración, ya tomamos como ejemplo al Ledesma acá, a ver. Otro. Ya acá. Esta despulpadora de café, vamos a hacer. ¿Se puede ver, no? Sí se ve, sí se ve. Miren, si se dan cuenta, lo mismo en la introducción. Este hizo un poco más en su introducción, pero no sobrepasa el límite que se les determinó, ¿no? 3 párrafos, suficiente. Este no citó, está mejorcito. Su revisión de la literatura está correcto, ¿no? Está aquí mencionando de dónde lo sacó. A ver, ¿dónde está? Aquí vamos a hacer. Lo mismo, aquí está. Y con lo que también tienen problemas la mayoría. ¿Cuál es su título?
diseño, simulación y construcción de un prototipo de despulpadora de café. Esto lo hizo por temas de marketing, ¿no? Yo creo. Para el procesamiento húmedo de variedades de altura de los yungas. Ya. ¿Cuál sería su formulación del problema? ¿Cómo diseñar? Miren, con un cómo ya tenés toda tu pregunta principal. ¿Verdad? Si le quitamos esto, es prácticamente el título, ¿no? Diseñar y simular un prototipo de jugar café. ¿Cómo diseñar? Su pregunta de investigación, para que no se compliquen. La justificación del por qué, ¿no? Se está realizando esta despulpadora. La delimitación es lo mismo. Solo el diseño, la simulación y la construcción, ¿no? Está delimitando su... Otra cosa, por si acaso. La parte de delimitación ustedes pueden empezar como ustedes quieran, ¿no? Si ustedes quieren empezar primero con el argumento de la delimitación económica, mencionando que eso es más importante, no pasa nada. Si quieren empezar con la delimitación técnica, no pasa nada, digamos, ¿no? Como ustedes lo hagan todo bien, pero no coloquen subtítulos, ¿no? Porque miren, si se dan cuenta, este proyecto se enfoca solo en el diseño, la simulación y la construcción, ¿no? Esta es una delimitación metodológica, está dejando en claro lo que él va a realizar, ¿no? Está delimitando, ¿no? Que eso lo va a hacer el diseño de la simulación y la construcción, nada más. También te delimita, si te das cuenta, ¿cómo se le dice pues esto? La familia de esa rama del café, mira, café arábica, de altura que se cultivar solo para esa familia, ¿no? Entonces, tranquilamente, esto podría ser también un estudio de caso, a lo que me voy a entender, ¿no? Pueden ser diferentes tipos de estudios, ¿ya? No hace falta que solamente sea un tipo de estudio, pueden ser varios. Puede ser estudio de caso y descriptivo, puede ser estudio de caso y experimental, puede ser experimental o descriptivo, como ustedes gusten, ¿sí? No hace falta colocar una. Me doy a entender, ¿no? Me estaba pasando eso. ¿Se entiende, no? Sí. El objetivo general es lo mismo, mira. Su objetivo general, ¿cuál era? Diseñar y simular y construir un prototipo de despulpadora. Ya estuvo. Los objetivos específicos, ¿cuáles son? Caracterizar las propiedades físico-mecánicas del café cereza de los yungas, ¿no? ¿Para qué? Todo esto para diseñar el modelo 3 del prototipo con software CAD, especificando los componentes y considerando criterios de diseño seguros. ¿Y bajo qué se respalda eso? Bajo la normativa ISO 12100, ¿no? Y todo lo demás deben estar estructurados de esta manera, ¿sí? Nosotros nos basamos en normativa y ustedes tienen que colocar en cada lugar que sea necesario, ¿no? Pero no lo coloquen por colocar, obviamente. Después, ¿para qué? Validar la integridad estructural, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería su variable? Mira, este pensó al revés, mira. Este lo hizo al revés. Ya. ¿Cuál sería su variable independiente? La eficiencia del proceso de despulpado, ¿no? Porque eso es lo que busca al final, ¿no? Si vos querés hacer una despulpadora de café que no es rentable, ¿para qué la vas a hacer, digamos, no? Entonces, tienes que dar en claro bajo qué te vas a sacar todos tus datos, ¿no? ¿Cuáles son las variables dependientes? Velocidad angular del tambor despulpador, tipo de rigurosidad del material de cilindro abrasivo, ¿no? Caudal del agua suministrada durante el proceso, geometría de la pechera y dimensiones del canal de flujo, tipo de café, cereza procesado. ¿Cuál sería tu variable de control? Temperatura ambiente durante la prueba, altura geográfica del lugar, tensión mecánica máxima admisible, normas de inocuidad del material en contacto, consumo energético específico del prototipo, ¿no? Eso es sumamente importante para definir si tu equipo se puede construir o no, ¿no? ¿Cuál es el proyecto, el enfoque de investigación? Un enfoque cuantitativo, ¿no? Todo esto lo demás es una justificación del por qué estás haciendo tu enfoque, utilizando ese enfoque. ¿Cuál es tu diseño de la investigación? Un diagnóstico inicial, vas a hacer la recolección de datos sobre el proceso de beneficio de los, etcétera. Puta, ¿para qué no le pelean los asientos? ¿Se puede ver la pantalla o no se ve? ¿Se puede ver, no?
Ya miren lo mismo, miren su diseño de la investigación, diagnóstico inicial, que se hizo, diseño y construcción, cómo se hizo, evaluación técnica, bajo qué se hizo, técnicas de recolección de datos, lo mismo, observación directa, cómo se realizaron esas técnicas, cómo se recolectaron los datos, ¿no? Mediciones cuantitativas, necesario colocar el nombre, pero bueno. ¿Qué es lo que ustedes midieron? Y análisis comparativo, ¿no? Comparación numérica de indicadores con tecnologías tradicionales, evaluación de cumplimiento normativo ambiental, esto es lo que él buscaba, ¿no? Comparar, digamos. Y ya para vos la ESMA puede ser diferente, ¿no? Vos sabés lo que querés comparar con tu proyecto, ¿no? Análisis de datos. Ya analizado entre estatisticidad, estadística descriptiva, tener reducción porcentual, lo mismo, ¿no? Reducción de porcentual en consumo de agua, variabilidad en calidad de despulpado, complemento de parámetros técnicos. Cronograma tentativo, ¿cuál es? Diagnóstico inicial, bla, 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 bla. Pero se lo voy a colocar esto para que no... Se entendió todo hasta el momento, ¿no? Sí. Sí, auxiliar. Nuestro hermano, ¿no tiene ni una duda nada de lo que se avanzó, seguro? Ya cuando avancemos, yo creo que ya va a haber duda. Meta, sí, de que tenés razón, la verdad. Porque, y eso es algo que tienen que tener, ¿no? En cada clase se explica simplemente el formato, pero aquí mi mayor ayuda con ustedes es revisar sus proyectos, porque cada proyecto tiene una diferente estructura, ¿no? Un diferente fin, una diferente forma de recolectar sus datos, una diferente forma de medir sus datos, una diferente forma de encontrar sus conclusiones y sus recomendaciones, ¿no? Eso es lo más importante. Así que igual se lo dejo acá para que no le peleen. A ver, ¿dónde está? Ya. ¿Se puede ver, no? Sí se ve. Meta. Le voy a dejar este modelo. A lo mejor creo que se acostumbraron a vivir de modelos en la universidad, así que... Ya. Estas son sus variables. En esta parte de estrategia metodológica, este es su modelo, ¿sí? 10.1. 7 sería 10. Esto sería subtítulo, ¿no? Estos serían subtítulos. 10.2, 10.3, 10.4. Ya. Ya no puedo hacer más porque ya tampoco son sus ustedes. Sería mucha huevada ya también. Ya, ¿se entiende ahora? Chicos, ¿se entiende, no? Ahora sí se entiende. Escuchen, por favor, para que esto sea mucho más sencillo, cumplan con todos esos títulos y subtítulos y con su tercer título, y así ustedes, si quieren, le añaden algo más, pero ustedes tienen todos que cumplir con lo mismo, ¿sí? Porque al final este es un tipo de modelo para realizar un proyecto de investigación, ¿sí? Si ustedes gustan, pueden utilizar otro tipo de modelo, no tengo problema, igual lo voy a revisar y igual los voy a ayudar. Pero para que se les haga más fácil, si quieren, pueden ocupar ¿sí? La técnica es recolección de datos, observación directa, medición cuantitativa, análisis comparativo, ¿no? Que creo que este no era el mejor, pero ya. A ver, diseño de investigación, lo mismo, su diseño de investigación que entra, y diagnóstico inicial,
diseño y construcción de prototipo. Aquí en el enfoque de investigación va a ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Y en el diseño de la investigación no se olviden mencionar si va a ser descriptivo, si va a ser exploratorio, si va a ser experimental o si será un estudio de caso. Todo eso varía respecto a su... Lo voy a explicar bien esta parte, ¿sí? A su investigación, ¿no? Lo descriptivo es más que obvio como queda. El exploratorio es el que les quiero explicar. El experimental también es muy obvio, ¿no? Bueno, ya les he explicado estos tres, ¿no? Me falta el exploratorio nomás. A ver. Cuando un diseño de investigación es exploratorio, cuando prácticamente uno está pues en las fronteras de esa área del conocimiento, ¿no? Donde ustedes están investigando algo realmente de lo que no hay muchos datos, de lo que no tienen muchos estudios relacionados con su investigación, de donde no pueden sacar fuentes, no pueden encontrar bibliografía, etcétera, ¿no? Entonces, exploratorio va a ser solo en esos casos. No he visto ninguno, así que no creo que haya problema. Entonces, para la mayoría, por ejemplo, para el LDEMA que está haciendo ese, el de la comparación, ¿no? Obviamente va a ser experimental y va a ser descriptivo, ¿no? Como también puede ser un estudio de caso. Por eso les mencionaba que no pasa nada si colocan que es de los tres, ¿no? Pero justifiquen el por qué. Me voy a entender, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Me estás teniendo una duda? Eso sería todo de esta clase. Pero me falta el índice tentativo, ya estuvo. Ya, bibliografía, sí, esto ya estuvo ya. ¿Ninguna duda, no? Para que vayamos a descansar. No, ninguna. ¿Nadie más tiene ninguna duda? No, ninguna. Uno. ¿Básica? No vamos a la mierda entonces. Bueno, chicos, eso sería todo. Netamente aquí en adelante ahora nos vamos a dedicar a revisar el proyecto. Por favor, pongan de su parte, no envíen huevada. Eso sería todo. Descansen, chicos. Listo, gracias. O sea, hasta luego. Sí, buenas noches. Dime. Una pregunta. Quería cambiar mi... Cambialo, no pasa nada. Quería cambiar, pero tenía una idea para hacer tipo... Tenía una idea de un proyecto de energía y batería. ¿Cómo explicarle? De auto eléctrico, ¿no es? Energía y batería. Sí, quería ver si usted... ¿Pero cómo lo querés plantear más o menos? No es que ahora los autos ya vienen con sensor, ¿no es? Ya Claro. digitalmente. Claro. Y ahora es como este auto ya, alguno ya viene con sensor solar, algo así me estaba gustando el tema. ¿Ya? Pero yo creo que hasta mañana le puedo hablar en privado y ahí usted me avisa si ya está, si está algo bien o si no para cambiar lo otro nomás. Pero el otro Claro, no me gustó. No te preocupes, pásamelo nomás. Ya, tengo No idea tengas ahora. pena. Listo. Ya, hasta luego.